Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Rom y les doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. Mis amigos, contamos nuevamente con la grata presencia de María Alejandra León, mi querida amiga de @tuayudalegal, la cuenta que ella tiene en Instagram, en la cual invito a que todos ustedes vayan y la sigan, en la cual ella se encuentra presta a dar justamente esa ayuda legal para todas aquellas personas que necesiten de un abogado de confianza. Alejandra, me da un gusto volverte a tener aquí conmigo nuevamente. Si se quiere, esta es la segunda parte de esa dinámica o esa interacción de poder responder esas inquietudes a los distintos participantes o los distintos colegas que siempre tienen alguna duda en materia sucesoral. Como habíamos dicho en el video anterior, íbamos a dejar, digamos, como que una segunda parte porque era mucha tela que cortar y no queríamos alargar mucho el video. Entonces, en base a esto, continuamos con una segunda ronda de preguntas, la cual comentó Alejandra que tenía en este caso esa inquietud de saber más cosas a nivel de sucesiones. Entonces cuéntame, Alejandra, ¿qué es lo que querías saber también? Así es. Bueno, mi duda consiste en saber en qué momento se debe renunciar a una herencia. Y por otro lado, si se debe hacer de manera expresa o de manera tácita. Vaya, es muy interesante la pregunta que estás haciendo porque si se quiere tenemos que, para poder hablar de la renuncia, tenemos que hablar de los momentos de la sucesión hereditaria. Es decir, aquellas 3 etapas en las cuales ocurren desde el momento que fallece una persona hasta el momento que ya ocurre la transmisión de los bienes ya propiamente dicho a los herederos. En ese momento, que lo que se llama la transmisión, ocurren 3 momentos o 3 etapas. El primero conocido como a la apertura de la sucesión, que por cierto ya sobre esta etapa o sobre este momento ya incluso lo tenemos en otro tip sucesoral anterior, al cual los invito a que lo busquen. También la segunda etapa es la delación, que vendría siendo el llamamiento ya del heredero como tal, que puede ser de por ley o por testamento. Y el tercer momento, que vendría siendo lo que es la entrada o lo que es la adquisición por parte del heredero. Justamente en ese tercer momento o en esa tercera etapa vienen 2 fenómenos muy conocidos. Uno, como es propiamente lo natural, lo que es la aceptación de la herencia, y si fuera el caso que no quiere aceptar ese heredero, sería entonces la renuncia o la repudiación de la herencia, como también se le conoce desde el punto de vista legal. Entonces tu pregunta es, ¿desde qué momento debe hacerse la renuncia a la herencia? Fíjate que el Código Civil, en las distintas normas que regulan lo que es la renuncia o la repudiación, tomando en cuenta desde el 1012 hasta el 1022 del Código Civil venezolano, no indica en qué momento debe hacerlo, es decir, no aparece como tal. Pero dentro del punto de vista de la práctica y el ejercicio, que por lo menos en el tiempo que ya tengo, digamos, estudiando toda esta materia, lo recomendable por lo menos, y hablando incluso del punto de vista cotidiano, se debe realizar la renuncia incluso antes de entrar a realizar lo que es el procedimiento de declaración de herederos, o lo que es lo mismo, ya al momento de lo que es realizar la creación del RIF sucesoral, que es lo que yo llamaría en este caso la puerta de entrada para poder entrar a un proceso de declaración de impuestos sobre sucesiones. Es decir, antes de llegar a ese momento debería ya constar la renuncia por parte de esa persona que decida no participar en la herencia. Es decir, es la recomendación como tal. ¿De cuál es el momento? Pues por lo menos en lo que refiere al caso Venezuela, ese momento, antes de realizar la declaración. Porque a diferencia de la aceptación, que la cual puede ser tanto expresa como tácita, en el caso de la aceptación, si lo desea hacer expresa, puede hacerlo mediante una declaración de voluntad debidamente notariada, debidamente registrada. O en el caso de una aceptación tácita, se refiere a que yo como heredero realizo distintos actos que harán presuponer que yo estoy aceptando, a pesar de que no lo indique de forma expresa. Claro. En el caso de la renuncia sí tiene que ser expresa, y eso incluso lo especifica el artículo 1012 del Código, en el cual menciona justamente la repudiación o la renuncia de la herencia debe ser expresa y constar en instrumento público. Es decir, debe ser expresa, debe ser mediante un documento notariado, debe ser incluso obviamente una renuncia que sea completamente libre, que sea consensuada por parte de la persona de quien renuncia,
no tiene que encontrarse viciada por el consentimiento en ese punto, y es decir que ya debe realizar ese documento debidamente autenticado antes de entrar a lo que es al momento de crear el RIF sucesoral, que con esa etapa comienza mi trabajo como abogado para realizar la declaración sucesoral. La otra pregunta que tú me tenías era cuál, por lo menos recuérdamela, es con respecto si debe constar en documento autenticado, me había comentado. Sí, y de allí me surge otra pregunta. ¿Solamente con un documento autenticado suficiente o posteriormente tienen que protocolizarlo? Mira, obviamente, si se quiere, te estoy respondiendo a más preguntas con lo que me estaba diciendo. Las dos primeras preguntas te las estoy respondiendo casi con una sola ocasión. Pero ya que mencionas, si surge esa duda también para ti, mira, el documento notariado puede ser suficiente. Claro, no me obsta, no me impide el hecho de que si yo deseo hacer esa renuncia de forma en un documento protocolizado, ambos documentos me van a servir por igual. ¿Por qué razón? Porque a mi declaración yo la estoy haciendo constar en un documento público, sea autenticado o sea protocolizado. Para cualquiera de las dos formas sirve porque tienen los mismos fines. El declarar que en verdad se está renunciando a dicha herencia. Entonces, una de las cosas que sí yo tengo que recomendar por lo menos, y también en base a la práctica, es que ese documento de renuncia o ese documento de repudiación debe ser de forma clara, simple y sin indicar a favor de quién yo lo estoy realizando. Esa es otra de las recomendaciones que digo, y más que todo para los abogados que realicen la redacción de ese documento. ¿Por qué razón? Porque si yo vengo e indico, y lo digo como experiencia propia, si yo vengo e indico en ese documento, yo, fulano de tal, mayor de edad, cédula de identidad, de este domicilio, renuncio de la herencia de mi familiar fulano de tal a favor de mis hermanos o a favor de mi madre, no se va a constar como una renuncia. Claro. Yo lo presenté y los funcionarios del señor me tuvieron que detener, me dijeron, no puedes presentarlo de esta forma, porque al decir que estás renunciando a favor de cierta coheredero dentro de tu comunidad, da a entender que estás aceptando de forma tácita y estás cediendo gratuitamente tu cuota a favor de ciertos herederos. Claro. No hay que confundir entonces el hecho de renuncio a favor de, a decir renuncio de manera formal, consensuada, sin ningún tipo de coacción, según lo que especifica el artículo 1012 del Código Civil, la cual indica que debe constar en un documento público la renuncia. Uno de los efectos, por ejemplo, de la renuncia, que incluso también me lo comentaste fuera de cámara, ¿cuál es uno de los efectos de la renuncia, por lo menos que tiene aquí en Venezuela, por ejemplo? Es el hecho que quien renuncia se considera como que nunca ha sido llamado a la herencia heredada. Es decir, tú y yo, por ejemplo, somos hermanos del mismo padre. Nuestro padre ha fallecido y da la circunstancia que al momento que él fallece somos los dos únicos herederos. Pero junto con eso resulta que yo por mi parte tengo 2 hijos y tú tienes un hijo. Es decir, como herederos podemos entrar a heredar a nuestro padre, pero resulta que tú decides, en este caso, no participar, renuncias, haces todos los procesos que te acabo de explicar, es decir, con tu documento como tal, y el hecho de renunciar y obviamente dejarlo de forma expresa, según artículo 1013, el hecho de que tú renuncies se toma en cuenta que tú nunca has sido llamada a heredar, es decir, tu línea familiar desaparece. Correcto. Okay. Es decir, no vas a participar y tu parte acrecienta la mía, que es incluso lo que menciona el artículo 1014 del Código Civil, en el cual menciona que en asociaciones intestadas la parte del que renuncia acrece a sus coherederos. Si no hay otro heredero, la renuncia se defiere al grado subsiguiente. Es decir, si nos encontramos nosotros dos, tu renuncia hace que lo que tú ibas a recibir acreciente a mi cuota. Correcto. En otras legislaciones a nivel internacional y para irnos muy lejos a nivel suramericano, la renuncia da pie para que ocurra para que tenga lugar la institución de la representación. Es decir, si tú renuncias, en otros países fuera de Venezuela, hay que hacer la aclaratoria, claro. Si tú renuncias,
tu parte va a quedar para tus descendientes y te quedaría para ese hijo que acabo de mencionar. Pero Venezuela no la coge, justamente en 1014 lo menciona. La parte de quien renuncia acrecienta a los demás herederos. Correcto. Entonces, incluso por ese lado, el 1015 también ratifica esta postura que te menciona, en donde dice, no se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Es decir, el hecho de que tú renuncies, además de desaparecer tu línea familiar, se toma en cuenta que no has sido llamado, no solamente te afecta a ti, sino afecta también a tu descendencia. Claro. Por lo tanto, por eso digo, borra tu línea familiar y arrastra, con tu renuncia, arrastra toda tu parentela para no participar en la herencia de nuestro padre, en este caso. Eso sería, digamos, a diferencia del caso en que uno de los herederos fallezca, o sea, sea premuerto, y ahí sí pasan a heredar los hijos de esa persona premuerta. Eso es correcto, así mismo justamente es. Incluso obviamente también aplica con lo que es la declaración de indignidad, que es obviamente es otro tema, que es un procedimiento judicial que eso, imagínate, sería materia de otro tema. Mis amigos, de verdad muchas gracias, Alejandra, por haber compartido conmigo en verdad esta dinámica. Yo quiero saber por lo menos qué te ha parecido esta experiencia. Buenísima, más bien gracias a ti por aclarar mis dudas, y bueno, excelente. Sigan viendo los tips sucesorales porque son maravillosos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Yo también en este caso los invito a que visiten el perfil de Instagram de Tu ayuda legal. Tu ayuda legal en Instagram, y recuerda también visitar mi perfil de Instagram @jcrompiso.sociedad. Mis amigos, muchísimas gracias. Este ha sido el micro del tip sucesoral. Les deseo a todos un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Este micro es una producción de Sociedad.